Bueno, bienvenidos a la clase número 11 de métodos numéricos. Sí, no es la clase 12, acá tengo que corregir, ya me equivoqué. Sí. Pero bueno, nada, utilizo el mismo template de las clases del año pasado y a veces cambia la numeración, nada más es eso. Sí. Segundo cuatrimestre 2021, estamos bien. En la clase de hoy vamos a estar trabajando, ¿sí?, con métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales. En particular vamos a estar trabajando durante toda la clase con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? Si fuesen de algún orden superior a primero, hay formas de resolverlas, no lo vamos a ver la clase de hoy, lo vamos a ver la clase que viene. Y en lo que respecta a métodos, vamos a estar trabajando tres métodos distintos, ¿sí?, que son el método de Euler, el método de Heun y el método de punto medio. ¿Sí? La idea es, en general, ¿sí?, empezar por lo que es una ecuación diferencial, aunque todos más o menos deberían saberlo. Si ya cursaron análisis 2, se han encontrado con ecuaciones diferenciales. Si han cursado física 1, se han encontrado con ecuaciones diferenciales. Ni hablar de física 2, ni hablar de, bueno, electrotecnia, sí, electrotecnia, dijo Tomás hace un ratito. Es una materia donde también pueden llegar a haber algunas ecuaciones diferenciales. Porque Variables hay... separables. ¿Cómo? Perdón, Gustavo. No sabía que tenían, bueno, variables No. separables. Claro, sí, variables separables es Ah, uno de los métodos de resoluciones de ecuaciones diferenciales, pero es un método analítico. Acá vamos a estar trabajando con métodos sí. numéricos. Pero bueno, entonces, más o menos todos sabemos lo que es una ecuación diferencial o no, ¿sí? Pero básicamente una ecuación diferencial es una ecuación, ¿sí?, donde básicamente aparece una función, ¿sí?, y al menos una derivada de esta misma función. ¿Sí? Y en general, así muy coloquialmente, si uno tuviese que describirle lo que es una ecuación diferencial a un amigo tomándose una birra un sábado, ¿sí?, diría que una ecuación diferencial es una ecuación que nos cuenta cómo cambia algo, ¿sí?, en función del tiempo o de alguna otra variable. ¿Sí? Entonces las ecuaciones diferenciales a nosotros nos permiten tener información de cómo un algo, ¿sí?, un objeto de estudio, cambia en función del tiempo, ¿sí?, o podría ser otra variable, podríamos ver el cambio en función del espacio también, ¿no? Por ejemplo, cosas por el estilo. Pero entonces la idea de una ecuación diferencial es básicamente esa, ¿sí? Tenemos algo que va a estar cambiando en función de otra cosa, y lo que nosotros queremos ver es cómo es ese cambio. ¿Sí? En particular, o casi siempre, trabajamos con cambios en el tiempo, ¿sí?, porque es a lo que más estamos acostumbrados a ver en la vida cotidiana. Pero, digamos, o sea, eso en particular y en general, uno podría trabajar con el cambio de cualquier cosa respecto a cualquier otra cosa. ¿Sí? Digamos, es más general el asunto, pero casi siempre solemos hablar de tiempo por una cuestión de comodidad o de afinidad. ¿Sí? Nosotros entendemos, o nosotros como seres vivos entendemos cómo afecta o cómo cambian las cosas en función del tiempo, que es una dimensión que nosotros vemos transcurrir de cierta manera. ¿Sí? Bueno, entonces, acá lo mismo de siempre, ¿sí? Un poco de dónde aparecen estas ecuaciones diferenciales, y va a aparecer lo mismo que aparece en todas mis clases, ¿sí? Porque me encanta mentir al respecto y decir que todo se usa en todo. ¿Sí? En particular las ecuaciones diferenciales sí se usan en todo, ¿sí? Porque aparecen en la física, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver cómo es el cambio de la posición de un objeto en función del tiempo, en general estamos trabajando con una ecuación diferencial. Aparecen en la química, ¿sí? Si nosotros queremos ver la dinámica de una reacción química o cómo se consume determinado reactivo dentro de una reacción, aparece ahí. Aparece en la biología, ¿sí? Porque si nosotros queremos ver, por ejemplo, cómo son estudiar el crecimiento de poblaciones, ya sea de bacterias o de personas, o cómo cambia, por ejemplo, la energía potencial dentro de una neurona en función del tiempo, ¿sí? Aparecen en la economía, porque también podemos ver el cambio de distintos valores, ya sean de acciones o precios de monedas, divisas, etcétera, en función del tiempo. Inevitablemente aparecen en el control, en la electrónica, en la robótica, en la visión, en la inteligencia artificial, y prácticamente no se me ocurre una disciplina donde no pueda aparecer una ecuación diferencial. ¿Sí? Lo que va a pasar, ¿sí?, casi siempre, es que nosotros terminamos usando un resultado, ¿sí?, o encontrando la función que resuelve esa ecuación diferencial y usamos eso, y no nos quedamos con la ecuación diferencial que está por detrás. A veces sí, pero a veces no. ¿Sí? En general, casi cualquier cosa que hagamos seguro tiene una ecuación diferencial por detrás que rige el fenómeno.
Y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, hay algunas ecuaciones diferenciales que ya las resolvimos alguna vez de forma genérica, nosotros o alguien más, y tenemos la formulita que aplicamos, ¿sí? Que es la solución de la ecuación diferencial. Y se acabó, ¿sí? Pero aparecen en todo. Esto más que otras cosas que hemos hablado en la materia, más que sistemas de ecuaciones o esas cosas, ecuaciones diferenciales, no sé, cualquier materia que me nombren podría decirle si aparece o no, pero casi convencido que en todas las materias, salvo que me digan ética y legislación, higiene y seguridad, en el resto puede aparecer alguna ecuación diferencial. ¿Sí? Bien. Bueno, ni hablar de fluidos, ¿no? Para los que son de naval, todo lo que sea dinámica de fluidos también está regido por ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que vamos a presentar acá un poco son lo que es una ecuación diferencial de primer orden, y antes de empezar a analizar los métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales, vamos a ver un poquito de qué se trata esto y empezar a asimilarlos o darnos una idea. ¿Sí? Bueno, como ya les dije, es una ecuación diferencial es una ecuación porque tiene algo que no conocemos y que queremos encontrar, ¿sí? Eso es lo que define una ecuación, ¿sí? Donde aparece una función, ¿sí? Y su derivada. En general, digamos, uno podría escribir una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, donde básicamente lo que tenemos son dos variables, ¿sí? Una variable que es dependiente x, que puede depender de otra variable t, ¿sí? Una función de estas dos variables igualadas a la derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar un x de t, tal que cuando yo reemplace acá el x de t, ¿sí? Y reemplace acá y derive respecto de t esta x de t, esta igualdad se cumpla. Eso se entiende, digamos. Acá este x depende del tiempo, y el tiempo es como una variable independiente, y yo lo voy a poner en una función acá, y lo voy a poner acá, lo voy a derivar respecto del tiempo, y me tiene que dar lo mismo de ambos lados. Esa es la idea de una ecuación diferencial, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar este t? Una de las opciones, o lo que proponía Gustavo, es variables separables. ¿Lo habías dicho? Sí, sí. Bueno, en variables separables generalmente lo que hacemos es asumir, aprovecho acá, puedo hacer una pequeña anotación, asumimos que esta f de t es en realidad una g de x, una g de x por una h de t. De esta forma, ¿sí? Por eso se llaman variables separables, porque estas dos variables aparecen separadas, no aparecen acopladas dentro de esta función f, ¿sí? Lo que nosotros podemos plantear es que la derivada de x respecto del tiempo igual a una g de x por h de t, ¿sí? Podemos pasar el diferencial de t para el otro lado multiplicando, y esta g de x para el otro lado dividiendo, y me va a quedar el diferencial de x sobre g de x es igual a dt por h de t. Con un poco de suerte, ¿sí? Digamos, esto carece de rigurosidad matemática, pero en general lo que hacíamos era este despeje, y una vez que hacíamos este despeje, integrábamos a ambos términos, ¿no? Carece de rigurosidad matemática porque uno no podría pasar los diferenciales no son cosas que se pueden pasar así. Pero bueno, en general lo que hacíamos en análisis 2, ¿sí? El método más fácil que teníamos para resolver ecuaciones diferenciales era hacer esto, integrar ambos términos, y en general nos aparecía por acá alguna constante k, dando vuelta cuando terminábamos de integrar, ¿no? Entonces acá nos quedaba una h de t, y acá nos quedaba, no sé, una función f de x, ¿sí? Tal que la derivada de esta f respecto del tiempo, perdón, respecto de x, sea igual a la g de x. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos en variables separables. Encontrábamos la función de esta forma, ¿sí? Y ahí nos quedaba una expresión con xt, donde lo que intentábamos hacer era despejar una x de t. A veces esto no lo podíamos hacer, sino que nos quedaba una especie de expresión implícita, ¿sí? Donde no podíamos despejar la x ni la t. Pero eso depende particularmente del caso y esas cosas. Pero en general la idea de variables separables es esta: suponer que esta f se puede separar en esas dos cosas. ¿Sí? Ese es uno de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que estudiaron en análisis. Hay otros que estudiaron, probablemente no se los acuerden, pero existen otros. ¿Sí? Y acá lo que vamos a estar Para el viendo... de, ¿Cómo? para el de Naval que está haciendo electrotecnia, un RL continuo. Claro. Un circuito de RL, un circuito de RC, un circuito de RLC, son tres circuitos, ¿sí? Que están regidos por una ecuación diferencial, porque la caída de tensión en un capacitor
Era la caída de tensión en un capacitor depende de la derivada de la corriente respecto al tiempo. Es 1 sobre C, no, perdón, depende de la integral de la corriente respecto al tiempo. Es 1 sobre C por la integral de la corriente en función del tiempo. Entonces, cuando planteas la ecuación de tensión, de caída de tensión en el circuito, te termina quedando la corriente para una resistencia, la integral de la corriente para un capacitor, y si tenés una bobina te queda la derivada de la corriente, dando vueltas por ahí. Creo que es L por DI a dt, la caída de tensión en una bobina. Casi convencido. Sí, Entonces, sí, está bien. gracias. Con esas tres cosas te termina quedando una ecuación que uno hace un pequeño cambio ahí y es una ecuación de orden 2, porque aparece una función, su integral y su derivada. Entonces, como que decís, bueno, tomo la integral como mi primer orden y tengo la primera derivada y la derivada segunda, ¿no? Ahora, si tenés un circuito solo RL o un circuito RC, es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Que es con lo que vamos a estar trabajando mayoritariamente acá, ¿sí? Bueno, entonces como les decía, nosotros tenemos esto y queremos encontrar una x de t, tal que cuando reemplacemos en la f y en la derivada, nos dé lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer un poco es ir al revés. Vamos a empezar a entender un poquito lo que estamos haciendo con esta ecuación diferencial, ¿sí? E intentar desde ahí inferir el método de Euler. Y después, bueno, lo que vamos a hacer es formalizar la idea del método de Euler, ¿sí? Y mirar un poco lo que son las soluciones, ¿sí? De analítica y el método en sí. Bueno, en principio, supónganse que nosotros tenemos, para simplificar el problema lo más posible, ¿sí? Una función f que depende solo de t, ¿sí? Entonces tenemos la derivada de x respecto de t igual a una f de t. Este caso es relativamente fácil, ¿sí? Porque uno podría directamente pasar el de t para allá, integrar en ambos términos y nos va a quedar x igual a la primitiva de f. Y se acabó, más una constante que viene dada por la condición inicial. La idea de plantear esto, ¿sí? Es que si yo tengo este tipo de ecuaciones donde la función f solo depende de la variable independiente, es fácil graficar esa función f. Si dependiese de las dos cosas, yo ya no la puedo graficar acá en el plano, porque tendría una para cada valor posible de x. Acá en el eje, a ver, en el eje horizontal estaría puesto el tiempo. Eso no te estaría bueno, ¿no? Este es el tiempo y esto sería x, ¿sí? Fíjense, para un tiempo t igual 0, esta función va a valer menos 3. ¿Sí? En realidad esto que yo grafiqué acá no es mi x, sino que es la derivada de x respecto del tiempo, ¿sí? Fíjense, esta f es la derivada de x respecto al tiempo. Bueno, de cierta forma lo que tiene esta función que está acá, que es la f de t, que también sería nuestra derivada de x respecto del tiempo, dijimos, ¿sí? Nos está diciendo, ¿sí?, cómo es la derivada de una función que nosotros queremos hallar. ¿Sí? ¿Pero qué es la derivada? Bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, a ver, uno podría proponer, ¿sí?, que x en un t más un delta t sea igual a x en t más la derivada de x respecto de t por un delta t, ¿sí?, por un diferencial de t. Si nosotros trabajamos acá con diferenciales, de lo que estoy hablando básicamente, ¿sí?, es de escribir una aproximación lineal de x de t, ¿sí? ¿Se entiende que esto es la aproximación lineal? Esta es básicamente la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, pero con diferenciales. ¿Eso se ve? Si ustedes se acuerdan, la ecuación de la recta tangente para una f, ustedes tienen y igual f de x, ¿sí? Y lo pueden aproximar como 1 y 0 más la derivada por el delta de x, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí?, lo que podemos hacer es decir, o vamos a hacer lo que hacemos siempre en métodos numéricos. Esto, matemáticamente hablando, es correcto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, que es aproximar esto con la recta tangente. Para eso lo que vamos a hacer es, en vez de movernos un diferencial, que es un valor infinitesimalmente pequeño, nos vamos a mover un delta fijo, ¿sí?, y lo vamos a hacer tan pequeño como necesitemos para nuestro problema, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo es reemplazar este de t por delta t, y lo mismo acá, ¿no? X, y lo que vamos a hacer es a x de t lo vamos a llamar xy, y a x de t más de delta t lo vamos a llamar x en i más 1, ¿sí? Entonces, con esto lo que tenemos es una forma de encontrar el valor de x en un tiempo i más 1,
usando el valor de x en un tiempo y un delta del tiempo, ¿sí? Bueno, fíjense, acá lo que hice fue tomarme el atrevimiento de reemplazar la derivada de x respecto de t por la f de t, de xt, ¿no? En el caso de que sea solo de t sería f de t, pero digamos, usé la ecuación diferencial y reemplacé la derivada por la función que tiene igual a del otro lado. Entonces, supónganse que ahora nosotros queremos trabajar con esta ecuación, ¿sí? Y vamos a tomar como condición inicial que nuestra posición x para el tiempo t igual 0 es 0, o sea, partimos de este punto. Lo que voy a empezar a hacer acá es encontrar la posición x para el resto de los tiempos del gráfico, ¿sí? Si tomamos un paso de delta t igual 1, bueno, ¿qué dijimos? Que este punto, o sea, en realidad que esta curva me indica cuánto vale la derivada en cada punto, ¿no? Entonces, en t igual 0, la derivada vale menos 3. Eso quiere decir que, de cierta forma, yo voy a tener ahora, desde este punto, que moverme 3 hacia abajo, ¿sí? Si me muevo 1 hacia allá. O sea, la pendiente tangente a la curva solución, perdón, yo no sirvo para dibujar líneas rectas. La pendiente tangente a la curva que es la solución sería así, ¿no? Entonces, como nosotros acá estamos aproximando por la recta tangente, si tomamos nuestro delta t como, que es nuestro paso, como 1, nuestro próximo punto efectivamente va a estar acá, porque nos movemos 1 a la derecha y 3 para abajo, ¿no? Déjenme borrar las anotaciones. Ahí, sí. Entonces, ahora estamos parados en este punto, pero cuando estemos parados en este punto, estamos trabajando en el tiempo t igual 1, ¿sí? Y ahora nuestra derivada vale menos 1,3, menos 1,25, no sé, algo así. Entonces, en el próximo paso, vamos a volver a, o sea, vamos a tener otra recta, pero con pendiente 1,25, o sea que nos vamos a mover más o menos hasta por acá. ¿Eso se entiende? Lo que estoy haciendo, estoy diciendo, si esta es mi pendiente a la recta y yo voy a aproximar mi curva solución con las rectas tangentes, durante todo el intervalo me voy a mover sobre la recta tangente. Entonces de acá, ahora voy a pasar a un punto por acá, porque mi nueva pendiente es 1,25. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo va? ¿Esto se entiende? Voy a tomar eso como un sí. De silencio absoluto como así. Bueno, ahora de nuevo lo mismo. Ahora estoy parado en mi t igual 2 y ahora mi derivada, ¿sí? O sea, la pendiente de la recta tangente vale 0. Si la pendiente de la recta tangente vale 0, cuando yo me mueva en el tiempo, me voy a estar moviendo horizontalmente. O sea que mi próximo punto va a estar acá. ¿Sí? Bueno, ahora mi pendiente toma un número positivo, supongan que es más o menos 0,75. Entonces cuando yo me mueva 1, me tengo que mover 0,75, más o menos por acá. ¿Sí? Ahora cuando me mueva, a ver, ahora estoy parado en el tiempo t igual 4. ¿Sí? Y mi pendiente de la recta tangente vale 1. Eso quiere decir que cuando me mueva una unidad en el tiempo, me voy a estar moviendo una unidad en el eje X. Ojo acá, Juan, que acabas de llegar, te aviso. El eje X es el eje vertical y el eje horizontal es el tiempo. ¿Sí? Bueno, como me muevo con pendiente 1, paso de este punto, ¿sí? Me muevo uno para allá y uno para arriba, o sea, acá. ¿Sí? Bien, ahora mi pendiente vuelve a valer 0,75, con lo cual ya no me voy a mover uno entero, que sería hasta acá, sino que me voy a mover 0,75 aproximadamente, ¿no? Hasta acá. ¿Sí? Ahora mi pendiente vale 0, con lo cual en el próximo paso me voy a mover horizontalmente, ¿sí? La pendiente es cada uno de estos puntitos de acá. La curva azul, dijimos, es la f de t, que es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Y por último, en el último paso, vamos a trabajar con esta pendiente, ¿sí? Que es menos 1,25, con lo cual para un paso en el tiempo de 1 nos vamos a mover 1,25 para abajo. O sea que voy a caer en este punto acá. ¿Sí? Que haya caído acá en el mismo punto que lo que vale la t es una casualidad, no tiene nada que ver, digamos, es una cuestión de ejemplo. ¿Sí? Esto entonces más o menos se entiende lo que hago, ¿no? Tomo la pendiente anterior, ¿sí? Que es básicamente evaluar esta función y lo multiplico por el delta t. Se lo sumo a mi posición actual y me da la posición siguiente. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Con eso obtengo esta curva que está acá, que en realidad si lo ven es una unión de segmentos rectos, ¿sí? Pero vamos a llamarlo curva. Y esta sería mi curva solución con el método numérico. ¿Estamos de acuerdo ahí? Voy a suponer que sí, voy a avanzar. Bueno, ahora lo que quería hacer es un poco formalizar el problema, ¿sí?
Para formalizar el problema, voy a decir que, dada una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? En este caso, y una condición inicial, ¿sí? Nuestra ecuación diferencial ordinaria sería la derivada de una variable respecto a otra variable, en este caso lo escribí como y respecto de x, igual a una función que depende en general de las dos variables, tanto la variable dependiente, que es la y, como la variable independiente, que es la x, ¿sí? Y una condición inicial es decir que yo tengo un punto por el cual pasa la curva, ¿sí? Y ese punto, en general, uno dice que es el I0, ¿sí? Que básicamente es I evaluado en X0. X es mi variable independiente. Entonces yo sé que el punto X0 y 0 es un punto por el cual pasa la curva. Bueno, si yo conozco esto, puedo calcular cualquier I mayor que 0, I1, I2, I3, I4, ¿sí? Con la siguiente ecuación. O sea, puedo calcular cualquier I o cualquier Y en I más 1 como, que es el I de en X sub I más 1, ¿sí? En función del valor de XI, de YI y de, bueno, el delta que me estoy moviendo en X, ¿sí? O sea que X en Y más 1, Y en I más 1 es igual a Y en I más la función evaluada en YI XI multiplicada por delta X. ¿Sí? En general, esto lo comento porque por ahí más adelante, en algún momento me van a ver hacer alguna cuenta o algo. Esto también se lo suele llamar H, ¿sí? Porque es un paso que nos estamos moviendo. Si volvemos al ejemplo de atrás, un segundo, ¿sí? A este ejemplo, este paso H es cuánto nos estamos moviendo en el eje horizontal, ¿sí? En este caso nuestro H es exactamente 1, porque nos movemos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así, ¿sí? Bueno, a veces lo podemos llamar delta de la variable independiente o H, es lo mismo, son dos nombres que se le puede dar a la misma cosa, ¿sí? Entonces, bien. Tenemos ya nuestro primer método, si quieren, para resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? ¿Cuánto va a valer el primer y? Bueno, si nosotros tenemos esto, y de 0 vale el valor que nos dieron acá, ¿sí? Para t0 o para x0. Y el resto los vamos a poder ir calculando en función del valor anterior y esta ecuación, ¿sí? Siempre que tengamos la f. Bueno, ahora lo que quería hacer, o lo que quería presentar para mirar algunas cosas, es decir, si yo tengo esta ecuación que aparece acá, ¿sí? Puedo calcular una solución analítica de esta ecuación, porque esta ecuación, como bien dijeron hace un rato, ¿sí? Creo que lo dijo Gustavo, me olvidé, es de variables separables, ¿no? Porque fíjense, yo lo que tengo es la derivada de x respecto del tiempo igual a una función que depende solo del tiempo. Entonces, basta con pasar el diferencial de tiempo para allá e integrar en ambos términos para obtener la solución, ¿sí? A salvo de una constante que sería nuestra condición inicial, que ahora vamos a ver cómo hacemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar los diferenciales como dije, y ahora voy a integrar ambos términos. ¿Sí? Si integro en ambos términos, del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? X. Y del lado derecho, bueno, me va a quedar la integral de un polinomio. La integral de t cuadrado es t cubo sobre 3. Entonces me va a quedar menos un doceavo de t cubo. Acá me va a aparecer un t cuadrado sobre 2, más 2 por t cuadrado sobre 2 es t cuadrado, menos 3t. ¿Sí? Entonces me queda menos un doceavo de t cubo, más t cuadrado, menos 3t, más c. Esta constante C aparece porque recuerden que siempre que nosotros resolvemos una integral indefinida, ¿sí? Aparece una constante inevitablemente. ¿Sí? En general nos va a aparecer una constante de cada lado, ¿no? Va a aparecer una constante de este lado y va a aparecer otra constante de este lado. Lo que hacemos es las pasamos todas para el mismo lado y las agrupamos en una sola constante. Incluso a veces vamos a hacer trucos más sucios como decir, aplico exponencial en ambos términos y me queda una e a la constante c. Bueno, a esta la llamo c. No me importa, ¿sí? El nombre que tenga no me importa, digamos, o le pongo K si quieren para no usar el mismo nombre, ¿sí? Pero en general lo que uno hace son esas cosas para decir, solo deja una constante dando vuelta por ahí, y no una función de constantes, si no se vuelve loco, ¿sí? Pero bueno, entonces, esta es nuestra solución analítica, ¿sí? Ahora, lo que nosotros podríamos hacer es ver cuál es nuestra solución analítica cuando pasamos por la coordenada x0 y 0. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es evaluar en x0, o en este caso t0, ¿sí? Y si evaluamos en t0, vamos a ver que la única solución posible es que este c valga el x0, ¿sí? Si yo estoy en el par 0, x0 como condición inicial, o sea, si yo tomo el par como condición inicial que x0 es igual a x en t igual 0, ¿sí? Bueno, cuando ponga t0 acá, la única forma de que esto valga x0 es que esta constante valga x0, ¿sí? Una vez hecho esto, yo ya tengo la solución analítica, ¿sí?
Recuerden que este es el mismo problema que vimos hace un ratito en la gráfica, así que lo que voy a hacer ahora es ir y graficar esta solución analítica en la gráfica que tenía antes, donde tenía la derivada y la solución hallada por Euler. Si yo hago eso, veo que la solución analítica es esta curva roja que está acá, ¿sí? Ahora, cuando la comparo con la solución por Euler, ¿sí?, que lo hice con tramitos, con delta x igual 1, si recuerden que acá tomé el paso como 1, tengo esto que aparece acá. Y la verdad es que esta solución, si me preguntan a mí, es bastante mala, ¿no? Porque si supongo que esto es la posición de algo en función del tiempo, le estoy pifiando por bastante en algunos lugares, ¿no? O sea, bueno, acá al final justo me acerqué, pero en el medio, banana. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Y una posibilidad es achicar el paso h, porque recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es pararnos en un punto y trabajar con la pendiente de la recta tangente y nos movemos un delta. Entonces, mientras más grande sea el delta, más es lógico que nos alejemos de la función. Ahora, mientras más pequeño sea el delta, es lógico que nos acerquemos más, ¿no? Porque esta recta, si yo en vez de moverme un paso entero me movía medio paso, voy a estar por acá. Fíjense que ya el error en el primer paso no es tan grande, ¿no? Y después voy a trabajar con otra pendiente de este lugar, que será, a ver, será algo, no sé, en este punto la pendiente vale -2 en vez de valer -3 como vale acá. Entonces, si yo me paro en este punto, la pendiente será algo así. Y ven que ya me empiezo a acercar un poco, ¿no?, a la curva. Cuando me pare en este punto, lo mismo. Me voy a mover con esta pendiente, pero en vez de moverme un paso entero, me voy a mover medio paso. Entonces estaría algo así. Se puede ver, ¿no?, como si yo achico el paso, mi solución se va a acercar más a la solución. No se preocupen, que esto que les digo, claramente lo tengo con grafiquitos, ¿sí? Si yo achico el paso a la mitad, mi solución va a pasar a ser esa, ¿sí? Con lo cual, yo puedo mejorar el resultado de mi solución numérica achicando el paso, delta. Bueno, así todos, todavía tengo bastante error, ¿sí? Bueno, podemos achicar más el paso. En vez de usar 0,5, podemos usar, por ejemplo, 0,2. Si usamos 0,2, nuestra solución numérica se acerca cada vez más a la solución analítica. Bueno, 0,2 todavía es grande, usemos 0,1. Ah, bueno, ahí ya estamos mucho más cerca, pero todavía falta, bueno, usemos 0,01. Bueno, si usamos 0,01 podemos ver, ¿sí?, que todos los puntos, a ver, cada puntito es un punto de mi solución numérica. Mi solución numérica no me da toda una curva, mi solución numérica me da un conjunto de puntos, ¿sí? Entonces cada puntito negro es un punto de la solución. Si yo achico el paso a la mitad, voy a tener el doble de puntos en el tiempo, ¿sí? O sea que voy a tener que hacer el doble de cuentas. Si achico el paso a un quinto del paso original, tengo que hacer 5 veces más cuentas, ¿sí? Tengo acá 5 veces más puntos que en la primera solución. Si achico el paso a un décimo del original, tengo que hacer 10 veces más cuenta que en el original. Y si lo achico a 100 veces, ¿sí?, tengo que hacer 100 veces más cuenta. Entonces, acá hay una cuestión, que es, achicar el paso implica tener que hacer un montón más de cuentas, ¿sí? Pero, a cambio, lo que obtenemos suele ser una mejor solución, ¿sí? Eso, bueno, es algo que ya veníamos viendo. Cuando trabajábamos con integrales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si achicábamos el paso, obtenemos una mejor solución o una solución más aproximada, pero terminamos haciendo más cuentas. Si achicamos 100 veces el paso, tenemos que hacer 100 veces más cuentas. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo porque en realidad resolver una ecuación diferencial es de cierta manera integrar también, ¿sí? Bueno, entonces, esto se entiende, ¿no? Como uno puede plantear una solución numérica y exigiéndole cada vez más a esa solución numérica acercarse a la solución analítica. Bueno, en principio, esta función con la que estamos trabajando es relativamente bonita, ¿sí?, o relativamente sencilla, y así todo nos exige un montón del paso para poder encontrar una solución numérica que se acerque a la analítica, ¿sí? Si el tiempo fuese más grande, probablemente el error sería mayor, eso habría que ir viéndolo, también depende de la función, pero a medida que el tiempo sea más grande, el error va a ser mayor, y achicar mucho el paso implica que si de repente en vez de simular 8 segundos tenía que simular 800, y para tener una solución como la analítica tengo que tener paso 0,01, ¿sí?, tengo que hacer 8000 veces más cuenta que simulando 8 segundos con paso 1. Entonces, 8000, no, 80.000 veces más cuentas. Es un montón, ¿sí? Es como, de repente esto escala rápido a medida que uno avanza en el tiempo y avanza o sea, y se reduce en el paso, ¿no? Entonces, lo que surge acá es preguntarse para dentro de 5 minutos si vamos a poder hacer otras cuestiones que tengan mejores soluciones que esto. Y bueno, la respuesta es claramente sí, ¿sí? Si no, los métodos numéricos serían fáciles y felices y eso nunca pasa. Bueno,
yo lo que les quería proponer acá es que practiquemos. La idea es tomar esta ecuación diferencial, ¿sí? Y hacer las cuentas a mano, vamos a hacer las cuentas, para encontrar, ¿sí? Para encontrar nuestra solución con el método de Euler. ¿Les parece si lo hacemos? Tenemos Sí, sí. la función, tenemos los t que vamos a tomar y tenemos una condición inicial, ¿sí? Que es i de t0. Fíjense que acá, a ver, un detalle, yo siempre, o sea, siempre lo digo y siempre lo repito, las letras son mudas, ¿no? Y se los dije al principio de la clase que una ecuación diferencial es la derivada de algo respecto a otra cosa igualada a una función de esas dos cosas, ¿sí? Entonces, si acá trabajo con xt, it, ix, o lo que se me ocurra, es lo mismo, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial que tiene una variable independiente y una variable, perdón, al revés, una variable independiente y una variable dependiente. Otra cosa que pueden ver que me pase en algún momento es que yo lo escriba al revés, que escriba f de t, x, ¿sí? O t, i. Bueno, si yo tengo esto así, acá la variable independiente es t. No importa de qué lado lo escriba en esta función, ¿sí? Eso para que sepan nomás. Bien, bueno, entonces vamos a trabajar con estos valores, ¿sí? Y vamos a ir completando la tablita. Bueno. ¿Quieren verlo acá o quieren que hagamos las cuentas a mano? Ustedes eligen. Verlo ahí. Bien, Sí, genial. sí, coincido. Ok, entonces, lo que dijimos es que tenemos una condición inicial, que es que para t igual 0, ¿sí? O sea, ya tenemos nuestra columna t, t0, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un valor para y, que es nuestra variable dependiente, ¿sí? El valor para y es 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con este valor de y y este valor de t es evaluar la f. Porque si ustedes recuerdan, no anoté acá la formulita, pero la puedo escribir rápido, ¿sí? El método de Euler nos dice que i o y en i más 1 es igual a y en i más la función evaluada en yi, ti, ¿sí? Por delta t, o h, como lo quieran llamar, ¿no? Fíjense, acá el delta vale siempre 1, ¿no? Porque entre este y este es 1, entre este es 1, entre este es 1, entre este es 1, entre este y este es 1, ¿no? Bueno, uno podría trabajar con paso variable. En particular, casi siempre vamos a estar trabajando con paso fijo acá en la clase para no volvernos locos, ¿sí? Pero bueno, entonces, yo para calcular y siguiente, ¿sí? Que este sería el y0, ¿sí? Esto es y0, que es este valor, ¿sí? Para calcular el siguiente voy a necesitar la función evaluada en y0 y t0, ¿no? y1 va a ser igual a y0 más la función evaluada en y0, t0. Todo esto multiplicado por, bueno, el delta t, que es 1. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es evaluar la función f en t0, y0. Bueno, fíjense, si yo evalúo en t igual 0, esto me da 0, y cuando ponga y igual 0, esto me da... Perdón, y no vale 0, y vale 1. Cuando ponga y igual 1, esto me va a dar menos 2, ¿no? Me asusté por un segundo. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo que dije. Ay, Sí, sí. ¿puede ser así? Sí, puede ser así. Vamos a borrar algunas cosas para no complicarlo más. Esto y esto lo borro. Eso lo dejo ahí porque nos va a servir. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿sí? Que yo ya tengo cuánto vale la f evaluada en t igual 0, y igual 1, que es nuestro y0, ¿sí? Que vale menos 2, podemos calcular cuánto vale y en el paso 1, ¿sí? Porque cuánto va a valer y en el paso 1. Y bueno, tenemos que agarrar y reemplazar los valores. Dijimos que y0 vale 1, que la f vale menos 2, 1 menos 2 por 1. O sea que y1 vale... Menos 1. Sí, no sé por qué dije menos y puse un más. O sea que esto vale menos 1. Bueno. Menos 1. Sí, acá me faltaron un par de pausas en el medio. Vamos a hacerlo así, ¿no? Lo vamos a pasar y directamente vamos a escribir menos 1. Ahora que ya tengo mi t igual 1 y mi y, o sea, mi t en 1 y mi y en 1, puedo encontrar mi f en 1. ¿Cuánto va a valer mi f en 1? Bueno, ahora tengo que hacer f de 1 menos 1. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1, menos 2 por menos 1 es más 2, va a valer 3. ¿No? Sí. Y ahora que Sí, sí. tengo
este 3 tengo que calcular el siguiente i. Puedo calcular el siguiente i, que va a ser el i anterior más 3 por el paso. O sea, menos 1 más 3 por 1. Esto da 2. ¿Sí? Ahora que tengo t y y en el paso 2, puedo calcular la f del paso 2. Y bueno, esto va a ser 2 al cuadrado es 4 menos 4. O sea, 0. Bueno, como ahora la f vale 0, ¿sí? Mi y en el paso siguiente va a valer igual que antes, porque va a ser la y anterior más 0 por el paso. ¿Sí? Ahora que tengo t igual 3 y y igual 2, puedo calcular la f de 2, 3, ¿no? Y va a ser, reemplazar acá por 3, me va a dar 9 y le tengo que restar 4, o sea, 5. ¿Sí? Con este valor de la f puedo hallar la siguiente y, que va a ser 2 más 5 por 1, o sea, 7. ¿Sí? Ahora, con t igual 4, esto es 16, y con y igual 7, esto es menos 14. 16 menos 14 es 2 de nuevo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la pendiente ahora vale 2 y puedo calcular mi y siguiente, que va a ser 7 más 2. Ahora que tengo 5 y 9, podría calcular la f. En realidad, ya no me sirve de nada esta f porque, digamos, no voy a seguir resolviendo. Pero si quisiese seguir resolviendo, debería calcular esta f. Si calculo esta f va a ser 25, ¿no? Porque 5 al cuadrado menos 18. 25 menos 18 son 2, son 7, más o menos. ¿Sí? Entonces, reemplazo los números. Hago un chequeo rápido de que se vea bien y borro las cosas horribles que escribí. Perdón, me fijo que estén bien los números. Son exactamente los números que calculé. ¿Sí? Y ahí tengo mi tablita. Entonces, si yo quisiera ahora, ¿sí? Podría graficar mi solución en función del tiempo. Yo sé que para t igual 0 estoy parado en i igual 1. Para t igual 1 estoy parado en i igual menos 1. Para t igual 2 estoy parado en i igual 2. ¿Sí? Estará por acá. Para t igual 3 estoy parado en i igual 2. O sea que estoy por acá. Para t igual 4 estoy parado en 7. Esto era 2. 7 está por acá arriba. ¿Sí? Y para t igual 5 estoy parado en 9, un poco más arriba. Entonces mi solución, ¿sí? Si yo lo grafico con líneas rectas, que es lo que debería hacer, me da así. ¿Sí? Ahora, en principio uno intuye que la solución real no es así, sino que va a ser algo más así, ¿no? Una curva que pasa por esos puntos, digamos. Pero bueno, en principio uno ya tiene una forma de saber cómo es con paso 1. Si quisiésemos hacerlo con un paso más chico, ¿sí? O sea, no lo vamos a hacer acá con las cuentas a mano, porque si yo redujese el paso a la mitad, tengo que hacer el doble de cuentas, literal tengo que hacer el doble de cuentas, tengo que calcular la i para 10 puntos, ¿sí? Y si lo hiciese con un quinto, tengo que hacer 5 veces más cuentas, tengo que calcularlo para 25 puntos, ¿sí? Entonces, digamos, lo vamos a dejar así y creer que nuestra curva de solución anda por ahí, no sé, es algo que anda por ahí. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Entonces, el Sí, sí. procedimiento más o Sí, menos sí, se se entiende. entiende. Sí. Bien, joya. Bueno, lo que quería agregar acá, antes de pasar a los siguientes métodos, es un poco volver al tema de la interpretación de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros tenemos una curva de solución, que es esta curva celeste. ¿Se ve la curva celeste que está acá? Sí, se ve, se ve. Esta curva celeste es la curva que nosotros querríamos hallar, en realidad. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos es la condición en algún punto de esa curva. O sea, no tenemos toda la información de la curva, sino que esa curva es lo que nosotros querríamos encontrar. Y nosotros tenemos este punto. ¿Sí? Pero lo que también tenemos, además de tener ese punto, es la pendiente de esa curva, porque nosotros tenemos que de i a de t es igual a una f de it. Entonces, si nosotros conocemos este punto, podemos evaluar la f, y al evaluar la f tenemos la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace el método de Euler es decir, bueno, yo me voy a parar en este punto, y como conozco la recta tangente, que está en esta dirección, ¿sí? En la dirección de la flechita roja, lo único que voy a hacer es, me voy a mover un intervalo de tiempo t por esa dirección. ¿Sí? Entonces, se está aproximando una curva que no conoce, ¿sí? Con la recta tangente que sí la puede calcular. Eso es lo que está haciendo el método de Euler. Entonces dice, si mi pendiente o sea, si mi recta tangente apunta en esta dirección, me muevo en esa dirección un tiempo entero, ¿sí? H o delta t. ¿Sí? Este sería el delta t, y lo que voy a calcular es cuánto me muevo en i, el delta i.
Eso es lo que está haciendo. Y dice, bueno, mi siguiente punto de solución va a ser este que está acá. ¿Y tengo error? Y sí tengo error, pero no lo puedo evitar, es lo que tengo. Digamos, si yo aproximo con la recta tangente, eventualmente voy a tener error. Es así, no hay vuelta que darle, ¿sí? Esto sería, si quieren, mi error analítico para el paso. ¿Sí? Esa es la idea de Euler, ¿se entiende? Tenemos una curva que no conocemos exactamente cómo es, que es la que queremos hallar. Tenemos algún punto sobre la curva que sí conocemos, y lo que sí podemos hacer es calcular la recta tangente para cualquier punto del espacio. ¿Sí? Porque fíjense que no es lo mismo si yo me paro en este punto que si me paro más arriba, ¿no? Porque esta f también depende de esta coordenada ahí. Por eso, para el primer ejemplo, lo que hice fue graficar la curva de la derivada, la f, la grafiqué solo para t. O sea, propuse una función que dependiese solo de t, porque así sí la puedo graficar y vale siempre lo mismo. Como si vale de t y de i, lo que tenés es una familia de curvas, ¿no? Tenés dos variables. Bueno, dicho esto, ¿sí? Si se entiende esta idea, lo que vamos a empezar a hacer ahora, y durante esta clase, y toda la clase que viene prácticamente, ¿sí? Es buscar formas de aproximar mejor nuestra función. ¿Sí? Porque si nosotros acá estamos aproximando con la recta tangente y tenemos un error, vamos a intentar ver alguna forma de aproximarla mejor. ¿Sí? Esa es la idea de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo aproximar mejor una pendiente? ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, les voy a preguntar, ¿hasta acá alguna pregunta? No, no. Bien, voy a parar No, el... no, de parte no. Ok.